Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Sitel. Hoy vamos a empezar directamente con una pregunta. ¿Qué diferencia una foto bonita de una foto que vende miles de euros? Pues hoy intentaremos despejar esa duda. Y qué mejor invitado que Jesús Mora, fotógrafo profesional, dedicado a la fotografía de moda, de publicidad, etcétera. Jesús, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Es Gra- todo un placer compartir con vosotros este rato, Gracias esta charla. a ti por venir. Quería preguntarte antes de continuar, para quien no conozca a Jesús Mora, quién es y cómo empieza el proyecto de JM2 Foto. Pues nada, Jesús Mora es una persona normal y corriente, ciudadano de Alicante, nací Ujú, aquí, que por suerte, por desgracia, por mi formación como informática, ujú, empecé a trabajar con agencias de imágenes, no de publicidad, y allá por el 2006 me ofrecieron la posibilidad de pasarme a la rama de fotografía. Sí que es verdad que estábamos hablando de en plena época cuando aún el digital estaba naciendo, ujú, y yo, como les decía, digo, yo vengo de ceros y unos, yo dame digital, déjate de químicos y analógicos de brujería. ujú. Entonces empecé como, se puede llamar como fotoreportero, Vale. cubriendo diferentes eventos a nivel Ujú, mundial, por decirlo de alguna manera, porque me he movido bastante también por el extranjero. Y hasta que llegó un momento en que, valorando ya el paso del tiempo, la edad y tal, dije, tengo que hacer algo para mí. Y creé mi marca JM2 Foto, ujú, con sede aquí en Alicante, para ofrecer pues esos servicios que veía que se denostaba mucho por el tema, por el auge también de la fotografía móvil, e intentar mejorar un poco la calidad visual y esas herramientas visuales para la venta, ujú. como es en un principio la fotografía, que ahora se ha ampliado al vídeo. Entonces viniste de la informática, Sí, curiosamente. Tú llegaste a, bueno, imagino que ahora también, Photoshop y todo esto, de las primeras versiones. las primeras versiones, ¿eh? Lo dices ahí Sí, sí, con sí. pesar, yo también he manejado un poquito a nivel usuario. Y entonces pasaste de la informática a la fotografía. ¿A ti ya te llamaba la atención antes el tema de la fotografía? ¿Fue algo que te vino así? No, sí, a ver, siempre he tenido cámaras, pero cámaras, hablamos de cámaras compactas, pues las típicas postales de vacaciones, Ujú, fotos de recuerdo de familia, pues hasta que metí el ojo en aquella reflex de 3 ujú. megapíxeles y se me apagó el mundo, solo veía lo que veía el visor y dije, uy, esto es lo que, clic, Te hizo clic. Vale. y dije, esto lo tengo que compartir, tengo que Mm, usarlo de alguna manera para poder fomentar y, pues eso, ayudar un poco al emprendedor o a las marcas a ujú, tener esa visión aceptable o esas herramientas visuales para poder llegar a su público objetivo y tocar esos signos cognitivos, visualmente hablando, para por lo menos motivar e incentivar a la compra. ujú. Una Ujú, pregunta así un poco más, porque a veces cuando te ponen una cámara delante, ujú. hay gente que se queda un poco tensa, ¿no? ¿Cómo haces para que la persona se relaje cuando está frente a cámara? Eso lo aprendí de un compañero Ujú, asturiano, que al final nuestro trabajo como fotógrafos, productores, no es solo apretar el botón, no es solo hacer la foto, es también crear un ambiente cómodo, agradable, pues si hace falta poner música o si hace falta disparar en tethering con la cámara conectada al ordenador para que tú ujú, veas la imagen resultante en el momento que la hago. Es una manera al final de, pues eso, de empatizar y de conectar un poco y crear, pues eso, ese ambiente agradable, familiar, para que se sienta cómodo y poco a poco y se va soltando. ujú, De hecho, trabajo con muchos modelos, actores, y yo siempre les digo, tengo un procedimiento de secuencia de fotos donde poco a poco me voy, como digamos, acercando a él para que él se vaya soltando. ujú, De hecho, siempre las primeras imágenes al final acaban descartadas, pero las últimas, ay, aquí ya, digo, porque ya te vas sintiendo más cómodo. También depende, como tengo mucha gente que repite conmigo, ujú. claro, ya la segunda vez, la tercera vez, Es es diferente. normal que ya vayan soltándose y sea un Ujú, proceso más rápido. De hecho, no tengo un horario comercial. Cuando a mí me preguntan por una sesión de fotos, cuando es con personas, siempre le digo 4 horas. O sea, o turno de mañana o turno de tarde. Ostras, 4 horas haciendo fotos. Digo, no. Si es haciéndolas,
viéndolas y eligiéndolas. Efectivamente, es parte del proceso, esa primera hora a lo mejor hasta que se adapta el modelo, la modelo, Sí. es una parte, ¿no? de ese Sí, ahí proceso está. al final, como dices, para conseguir la foto perfecta. Final, o digamos, final, exacto, la foto sí. final, efectivamente. Correcto. Muy bonito esto. Y entonces, ¿dirías que es más importante la cámara o el ojo del fotógrafo? A ver, tienen importancias ambas, Ujú. ambas partes. Sí que es verdad que el ojo y la experiencia es más importante, pero al final si no tienes una cámara que cumpla unos requisitos mínimos de calidad, te pongo por ejemplo un caso que me pasó en una pasarela de moda, que iban a hacer una performance donde la modelo desfilaba dentro del interior de un museo con cuadros, con iluminación de museo, y querían que la modelo estuviese completamente nítida y el cuadro completamente desenfocado porque tenía derechos de autor. Buah. Fueron de las situaciones de esta de que te cae la gota de sudor diciendo, ¿Cómo ups, hago a ver eso? cómo hago esto, porque encima estamos hablando de una persona que está en movimiento, no está Claro. estática. ¿Lo conseguiste? Sí, salió adelante. Vale, luego nos dirás cómo fuera de cámara, estos Sí, sin truquitos nos los problema, guardamos para nosotros, sin problema. porque la verdad es que yo no me dedico al tema audiovisual directamente, pero cada vez que veo a Gerard volviéndose loco con las configuraciones, con el ISO, con el obturador, Claro. que si él, la verdad es que de fuera, si no sabes, dices, no, si eso es, sí, apuntar, el encuadre, ¿no? Un poco y Claro. soltar la foto. Pero cuando te No, metes... a ver, ten en cuenta que al final, tanto fotografía como vídeo, trabajamos con leyes de la física, tanto de la luz como otras más. Entonces, claro, si no lo tienes muy claro y no tienes esa conciencia de lo que te pueda permitir tu herramienta como cámara, pues eso, subir el ISO, hasta qué punto puedo subirlo, poder abrir el diafragma hasta pues, 1.8, 1.4, 1.2. Claro, sabes que cuando abres diafragma la profundidad de campo se cierra, o sea, se disminuye. Entonces, claro, tienes que estar automáticamente autoenfocando continuamente para... Tienes que conocer tu herramienta de trabajo al final, Ujú, ¿vale? Y la situación donde la vas a usar. claro. Pues no es lo mismo. En este caso, imagínate, pues eso, es el caso del museo este, con la iluminación de museo que no permitían reforzar con iluminación, o por ejemplo, un desfile que organizaron en plena en la prolongación de la explanada, Ujú. a las 4 de la tarde, si no te llevas ahí 1.500 euros, o sea, 1.500 vatios de potencia lumínica, No a hace ver nada cómo te contra el comes sol, la ¿no? sombra del sol, claro. Entonces, por eso digo, es conocer tus herramientas de trabajo. Claro. Y en nuestro caso, la luz es importantísima. Y tener esas herramientas, porque luego Aparte, cada focal de estos cuesta un sí. dineral y por eso luego a lo mejor vas y le pasas un presupuesto a un cliente y te dice, ¿tanto me vas a cobrar? Bueno, pues cómprate tú las Ahí cámaras, los está. Son de las dos objetivos, opciones. O lo efectivamente, subdelegas o lo haces tú. Cuando efectivamente, empieces a invertir lo que llevamos invertido todos los que nos dedicamos al tema audiovisual, entonces ya me cuentas efectivamente. ya no solo las cámaras, luego el ordenador para procesarlo, todo. O Ujú. sea, al final es todo. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar en el mundo de la fotografía? ¿Como fotógrafo te refieres? Sí. Pues que trabaje mucho su marca personal, Ujú, ¿vale? Pero sobre todo la calidad visual con la que quiere impartir, o sea, depende hacia dónde se quiera dirigir, si ujú, quiere ser formador de fotógrafos o quiere, en mi caso, dirigirse a el consumidor final, sobre todo que aumente mucho y que se centre mucho dentro de lo que pueda, ¿no? Mejorar su calidad visual, que ujú, lo haga suficientemente atractivo para que ese consumidor que vaya a tener lo vea y lo elija. ujú, Porque al final hay muchos formadores de fotógrafos que se dedican solo a la formación, pero ujú. no tienen trabajos realizados para clientes, entonces hasta esa credibilidad, hasta qué punto puede ser. Yo, por ejemplo, el tema de fotografía, aunque estudié de formación reglada de informática, Ujú. yo la fotografía o el tema de marketing y tal ha sido autodidacta completamente. Entonces, seguir formándote, seguir creciendo, pero sobre todo es eso, es potenciar y al máximo esa calidad visual, por decirlo de alguna manera. Ujú. Porque tú puedes hacer una foto en exteriores, como dice la ley de propiedad intelectual, una mera fotografía, o
conseguir que ese impacto visual sea lo suficiente como para que atraiga a ese consumidor. Y llegue, ¿no? Claro, porque no es lo mismo, pues eso, una cámara en mano en una pared que esté a sombra, que no has tenido en cuenta el balance de blancos, que no has hecho ciertos ajustes o no has reforzado con iluminación artificial, a simplemente, porque al final, hoy en día, todos tenemos una cámara en el bolsillo y si no nos diferenciamos visualmente de esa imagen que puede hacer un teléfono móvil, pues al final somos uno más. Yeah. Claro. ¿Y qué le dirías, ya que trabajas con modelaje también, a una modelo o un modelo que quiere empezar en el mundo de la fotografía? Lo más importante es que confíe, tanto si es en agencias como profesionales del sector, que tengan reputación, que sean conocidos, porque sí que hay mucha gente que dice que es fotógrafo de modelos, pero luego no sabe lo que un director de casting quiere ver. Sobre todo que invierta en sus imágenes, pero que tampoco hace falta. Imagínate, un book de fotos de una modelo suelen ser entre 20 y 30 fotos, un book completo. Pero para empezar a moverte, a lo mejor con 10, 12, 15 fotos es suficiente. Entonces, que empiece primero, que pruebe. Esto al final es como en los negocios, ¿no? Primero creas, luego validas y después ya sales al ruedo a jugar. Entonces, pues es lo mismo, empieza por poco. Es más importante, a lo mejor, tener menos imágenes y renovarlas más a menudo que tener más cantidad y no renovarlas en años. Claro. Porque al final un director de casting, Gerard me lo entenderá, mira los datos EXIF de la fotografía y sabe de qué año se ha realizado, hasta con qué cámara y con qué objetivo. Detalles, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo, es más importante, sobre todo al principio, la renovación, hasta que ya eres una modelo o un actor ya conocido y ya al final te van llamando por quién eres, no por lo que eres. Vale. Entonces, ¿crees que tiene más peso la ropa y ese branding personal en una sesión de fotos? Sí, a ver, la ropa es bastante importante, es un factor a tener en cuenta, siempre, como yo digo, sin disfrazarte, ¿vale? Porque tu personalidad y tu forma de estar, sí que es verdad que los directores de casting, las productoras, al final lo que buscan siempre es un perfil tipo, ¿vale? Porque ya lo tienen establecido. Esto me pasó, por ejemplo, con una diseñadora de moda que se quería presentar a maestros de la costura. Y entonces es lo que yo ya le dije, digo, a ver, tú te tienes que presentar porque te tienes que presentar. Pero si no entras dentro de los cánones que tienen establecidos, pues imagínate el diseñador homosexual, la abuelita que lleva toda la vida cosiendo. Si no entras dentro de esos cánones, no te van a elegir, porque ya lo tienen en mente. Que eso es culpa también, y les echo culpa a los directores de casting, porque cuando publican los castings no lo especifican, porque cuanto más especificación tengas, mejor podrán enviarte. Pero bueno, que ante las malas siempre, como digo yo, preséntate y manda tus imágenes.